Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con los límites de funciones, es decir, vamos a deshacer lo que hemos hecho. Recordad que hemos dado ya derivada de funciones y hemos aplicado la regla de la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto usando la derivada, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a usar lo que da origen a la derivada, es decir, vamos a aprender a hacer o a calcular límite de funciones, ¿de acuerdo? Todo por culpa de esto, el pensar que a distancia podía hacerlo, ¿vale? Entonces fue un lío y preferí empezar con algo que era más de procedimiento, como eran las derivadas, y dejarme un poco al lado los límites, cuya explicación al principio quizás sea un poquito más costosa. A ver si lo consigo. Vamos a ver. Yo tengo una función, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos 6x más 1. Una función de segundo grado, ¿de acuerdo? Normalita, ¿vale? Una parábola, es su gráfica. Y vamos a ver qué es que alguien me pregunte cuál es el límite de esta función cuando x tiende a algo. De entrada, la forma en la que vamos a escribir eso, ¿vale? Es con esta abreviatura. Vamos a poner delante de la función lim, ¿vale? Debajo vamos a poner x, una flechita, y aquí irá algo. ¿Qué algo va a ir aquí? Pues evidentemente, dependiendo de lo que me pregunten, será lo que va aquí. Es decir, a mí me van a preguntar el límite de una función que me darán, por supuesto, cuando x tiende o se aproxima a valores que se encuentren aquí. ¿Qué me voy a poder encontrar? Me voy a poder encontrar, digámoslo así, estos 5 casos, ¿vale? O estas 5 preguntas. Me van a poder preguntar qué le ocurre a una función, cuál es el límite de una función, de esta, la que vaya aquí dentro, que podría ser esta o cualquier otra, ¿de acuerdo? Cuando x se aproxima a A. ¿Qué será A? Pues un número cualquiera perteneciente a R. A perteneciente a los reales, cualquier número, ¿de acuerdo? Me lo pueden preguntar. Dentro de eso, me van a poder preguntar en un momento dado como dos casos particulares. Me van a poder preguntar cuál es el límite de esa función de f cuando x tiende a A y vais a ver aquí un signo menos. Este signo menos indica cuando x se aproxima al número A, imaginad que A es 7, pero por la izquierda de 7. ¿Qué significa por la izquierda de 7? A 7 yo no me puedo acercar por números negativos. Yo a 7 puedo acercarme por valores como 6, 6,50, 6,90, o me puedo acercar a 7 por valores como 7,05, 7,01, cada vez más cerca de 7. Es decir, si aquí hubiese un 7, yo puedo acercarme, esto diría, me acerco a 7 por valores ligeramente menores que 7, ¿vale? ¿Qué le pasa a la función cuando x se aproxima a 7 por valores que estén a su izquierda? Es decir, ligeramente, este sería el 7, me acerco a 7 por aquí, con los valores de x, ¿de acuerdo? Esto, pues análogamente, pero por la derecha de 7, es decir, ¿qué le ocurriría a la función? ¿Cuál sería el límite de la función cuando x se aproxime a 7, pero por la derecha de 7? Es decir, por valores ligeramente superiores a 7. Ya lo veremos con ejemplos y ese es el significado. Podéis leer el libro, tema de límites, y a ver qué entendéis entre lo que yo explico aquí y lo que veis o vais leyendo en el libro. Y otros dos más. Me voy a poder encontrar límite cuando x tiende a más infinito de una función, ¿vale? Y límite cuando x tiende a menos infinito de la función que me den. ¿Qué significa este más infinito y este menos infinito si infinito no es un número y menos infinito no es un número? Infinito es un símbolo que representa que yo estoy acercándome o dándole a la x valores cada vez más grandes, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de cota, es decir, se supone que yo me estoy preguntando qué le pasa a esta función cuando tú en la x estás poniendo números cada vez más grandes. ¿Cómo de grandes? Pues límite cuando x tiende a más infinito significa que en la x la estoy cambiando por 1000, la estoy cambiando por 10.000, la estoy cambiando por los números que a mí me dé la gana cada vez mayores. 1.000.000, 1 billón, el número que yo quiera, siempre que esos números vayan aumentando,
¿De acuerdo? Bien, ¿y qué significa el límite cuando x tiende a menos infinito de una función? Pues que tú en la x la estás cambiando por números que se hacen cada vez más grandes, pero en sentido hacia el lado negativo, es decir, números como el 1000, menos 10.000, menos 100.000. Estás poniendo números o menos 7 millones, 5, 4, 3, 2, 1. ¿De acuerdo? Los números que a ti te dé la gana, cada vez más grandes pero negativos. En realidad son más pequeños. Bien, esa sería la idea de las cosas que me pueden preguntar. Me pueden preguntar límite cuando x tiende a a, cuando x tiende a por la izquierda, cuando x tiende a por la derecha, cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Y esas son las preguntas que nosotros vamos a tener que aprender a resolver. Los límites de una función cuando x tienda a cualquiera de esas cosas que me irán cambiando. Voy a repetir una cosa a pesar de parecer pesado. Lo más importante en un límite muchas veces no es tanto la función de la que me preguntan el límite, sino como a qué tiende. Es decir, cambia radicalmente que a mí me pregunten límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 6x más 1, o me pregunten límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos 6x más 1. ¿Vale? Aquí la función es la misma y me han pedido dos límites distintos, cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a 2. Las respuestas serán completamente distintas, ¿de acuerdo? Y basándose en criterios también diferentes. Veréis que en 2 esta pregunta sería muy tonta, sería simplemente cambiar 2 en la x y dar el resultado, y en más infinito habría que pensarlo un poco, ¿vale? Aunque también va a ser más fácil. Vamos a ver dos ejemplos de dos funciones y dos preguntas de límite que me han formulado. Vamos a ver la función x cuadrado y vamos a ver la función g de x 1 partido por x, cuyo dominio son todos los reales menos el 0. Sabemos que aquí no podemos cambiar la x por 0 porque 1 partido por 0 no existe. Por tanto, el 0 no pertenece al dominio de esta función. Bien, tenéis aquí las gráficas de ambas funciones. Esta es x cuadrado, es una parábola, ¿vale? Por ejemplo, la imagen de 2. Pues la imagen de 2 mediante x cuadrado, evidentemente, es 4. ¿De acuerdo? La imagen de 4, pues la imagen de 4 se nos va a 16. 4 al cuadrado es 16 y por tanto esa sería la imagen. ¿Por qué la curva pasa por aquí? Pues porque f de 0 vale 0 al cuadrado, que es 0. Esto va a guardar mucha relación con la pregunta de límite que me puedan formular. La gráfica me da en realidad cualquier límite que alguien me quiera preguntar. Se ve en la gráfica de una función. Y esta es la función 1 partido por x. Esta es la gráfica de la función 1 partido por x. Como veis, el 0 no tiene imagen, ¿vale? 0 no pasa la línea azul por encima de la vertical de 0. ¿Por qué en la vertical de 2 tenemos la línea azul aquí? Pues este valor de aquí sería, en concreto, 1 partido por 2, que es 0,5. La imagen de 2 vale 1/2. La imagen de 4, ¿cuánto es la imagen de 4? Pues sería un cuarto, que sería 0,25. La imagen de 4, 0,25. Y aquí estoy viendo todas las imágenes de todos los valores. Si alguien me pregunta cuál es la imagen de 8, pues yo tendría que venirme aquí a la altura y decir cuál es la imagen de 8, que sería muy pequeña. O me voy a la función y digo sería 1 partido por 8. Y esa sería la respuesta de la imagen de 8. Diréis, ¿por qué está haciendo las imágenes y no pone nada de límite? Vamos a ver y vamos a tener mucho cuidado. Fijaos, el 0 no está en el dominio, sin embargo, ¿por qué he puesto estos dos ejemplos? Pues he puesto estos dos ejemplos que vamos a hacer ahora porque esta va a ser una función que no tiene ningún problema de cálculo de límites en ninguno de sus puntos, va a ser muy facilita, y esta es una función que sí va a tener cierto problema de cálculo de límite, en concreto en el punto 0. Alguien me dirá, pero si el 0 no lo puedes poner, no está en el dominio. Sí, pero a pesar de todo alguien me va a poder preguntar cuál es el límite cuando x tiende a 0 de g de x. Límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x. Me lo van a poder preguntar. ¿Por qué me lo van a poder preguntar? Bueno, pues una cosa muy importante que no he comentado es porque cuando alguien me hace esta pregunta, no me está diciendo
que yo cambie la x por 0, sino me está preguntando qué le pasa a esta función cuando x, esta flechita significa x se aproxima o tiende a 0, está cada vez más cerca de 0. Y yo en realidad, en esta función, en 1 partido por x, es verdad que no puedo poner el valor 0, pero sí puedo poner el valor, por ejemplo, 0,1, que es un valor muy cercano a 0. Entonces, 1 partido 0,1 sí existe, por ejemplo. Luego una cosa es que alguien no me pueda decir cuánto vale g de 0, que sería 1 partido 0 y que repito que no existe. Y otra cosa que no me pueda preguntar cuál es el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x. Que vamos a ver aquí que ya me va a dar muchos problemas, porque veis que si me acerco a 0 por aquí, las imágenes están por aquí arriba, las imágenes están por aquí, y si me acerco a 0 por aquí, las imágenes están por aquí. ¿De acuerdo? Y el límite tiene que ser único. Vamos a ver qué es lo que he puesto aquí. Mirad. He hecho dos preguntas. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado? Y he dado la respuesta ya, de antemano. Aunque esta respuesta la he dado observando estos resultados. Pero en realidad vais a ver que hubiera sido igual que si yo hubiera cambiado esta x por 0, hubiera dicho 0 al cuadrado es 0. Resultado 0. A ver, ¿por qué el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado vale 0? Porque la idea es preguntarse, ¿qué le pasa a esta función cuando tú en la x pones resultados cada vez más cercanos a 0? Pues si yo pongo aquí, por ejemplo, el 1, que no es muy cercano a 0, pero lo puedo poner, el resultado sería 1. Si pongo 0,5, el resultado sería 0,25. Si pongo 0,25 en la x, 0,25 ya está cerca de 0 y lo elevo al cuadrado, el resultado sería 0,0625. Si pongo 0,1, el resultado sería 0,01. Y me doy cuenta de que cuanto más cercano es el valor que yo pongo en la x, más cercano a 0, el valor más cercano aquí a 0, más cercano a 0 todavía es el resultado que sale aquí. Luego puedo afirmar que el límite de esta función cuando x tiende a 0 será 0. Cuidado que sea una casualidad que este resultado y este en este caso sean iguales, ¿vale? Es decir, si alguien me hubiera preguntado cuál es el límite cuando x tiende a 4 de esta función, el resultado habría sido 16. 4 al cuadrado habría sido 16 el resultado, ¿vale? Y eso lo vemos aquí. Diréis, ¿cómo se ve en la gráfica? Pues mirad, estos son los x y esto es el 0, ¿vale? Tanto de la x como en este caso de la y. ¿Qué pasa si yo en la x voy dando valores cada vez más próximos a 0? Vemos cómo la imagen del 1 está aquí, la imagen del 0,5 está aquí, la imagen del 0,25 está aquí. Vemos que cuanto más me acerco a 0 con la x, más cerca de 0 también en este caso están los resultados. ¿De acuerdo? Vámonos a la otra, vámonos a g, para que veáis que no siempre los límites son tan fáciles. Vámonos a g. Límite cuando x tiende a 0 de esta expresión o de esta función. Mirad, ¿qué pasaría si yo cambio la x por 1? Si cambio la x por 1, 1 partido 1 será 1. ¿Qué pasa si cambio la x por 0,5? Si cambio la x por 0,5, 1 partido 0,5, el resultado me daría 2, que es este 2 de aquí. Sigo acercándome a 0 con los valores de x, ¿vale? Porque a mí me han preguntado qué le pasa a esta función cuando x se aproxima a 0. Aquí no se me ocurre poner 7, porque no me han preguntado el límite cuando x tiende a 7, ¿vale? Se me ocurre poner valores que estén cada vez más cerca de 0. Pongo 0,1. Si pongo 0,1, 1 partido 0,1, el resultado sería 10. Pongo 0,01 y me doy cuenta de que el resultado sale 100. Pongo 0,001 y el resultado sale 1000. Y ya empiezo a sospechar cosas. Me doy cuenta de que cuanto más cerca son los valores de x que yo le doy acercándome cada vez más a 0, los resultados salen cada vez más grandes. ¿De acuerdo? Luego yo podría decir que el límite cuando x tiende a 0 es más infinito, ¿no? Esa sería mi sospecha si solo veo esto, ¿vale? Si
yo solo veo esto, cuanto más cerca estoy de 0, más grande son los resultados. Luego yo sospecharía que el límite de esta expresión cuando x tiende a 0 se va a más infinito. Pero esta expresión no es tan fácil, porque ahora también me puedo acercar a 0 en la x dándole valores que estén a la izquierda de 0, ¿vale? Yo me puedo acercar a 0 por el menos 1, y la imagen sería 1 partido menos 1 sería menos 1. Le puedo dar el menos 0,5. Menos 0,5 también está cerca de 0. Y el resultado sería menos 2. Le puedo dar el menos 0,25 y el resultado sería menos 4. Si le doy el menos 0,25, el resultado sería menos 4. Menos 0,1 me sale menos 10, menos 0,01 me sale menos 100 y menos 0,001 me sale menos 1000. Luego ahora tengo un problema. El problema es que me han dicho a mí, ¿qué le pasa a esta función cuando x se aproxima a 0? Y me he dado cuenta de que si le doy valores próximos a 0, pero por su derecha, los resultados se hacen muy grandes positivos, y si le doy valores que se acercan a 0 por su izquierda, por valores a la izquierda de 0, los resultados son cada vez más grandes, pero negativos. En realidad son cada vez más pequeños, menos 1000, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué ocurre? Que yo tendría que decir que si x se acerca a 0 por la izquierda, 1 partido por x, los resultados son negativos y cada vez más grandes en valor absoluto, es decir, menos 1000, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se están yendo a menos infinito. ¿Qué le pasa a esta función cuando x se acerca a 0 pero a la derecha de 0, tomando valores que se acercan a 0 cada vez más cerca de 0 pero por su derecha? Como la derecha de 0, el 0,001 está aquí, ¿vale? Pues que los resultados son cada vez más grandes pero positivos. Por lo tanto, el resultado sería más infinito. ¿Qué pasa? Que el límite de una función cuando x tiende a algo debe ser único. Es decir, para yo decir que una función posee el límite cuando x tiende a un valor, a 0 o al que sea, el resultado debería haber sido único. Estos resultados deberían haber sido los mismos que estos. Cosa que no es. Por la izquierda se están yendo a menos infinito, por la derecha se están yendo a más infinito. ¿Qué voy a decir en conclusión? Que no había límite cuando x tendía a 0 de la función 1 partido por x. ¿Lo veo en el dibujo? Pues en el dibujo también lo podemos apreciar. Fijaos cómo si me acercaba por x que estaban a la derecha de 0, los resultados eran muy grandes positivos, cada vez más grandes. Cuanto más cerca de 0 estaba, más grandes eran las imágenes. ¿Qué pasa si me acercaba a 0 por su izquierda? Que los valores eran cada vez más grandes en el sentido negativo esta vez, ¿vale? Y por tanto no había unicidad. Esa línea azul no tendía a la izquierda y a la derecha de 0, no iba al mismo sitio, no iba a 4 por aquí y a 4 por aquí. Y yo habría dicho que el límite era 4. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es una introducción no demasiado breve y os voy a poner un par de actividades en las que más bien los resultados van a ser de este estilo. Es decir, vais a tener que hacer muy poco, ¿vale? Y prácticamente sustituir el valor por el valor que os pidan aquí. Venga, un abrazo y nos vemos.